Los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de Dios se postraron rostro en tierra y adoraron a Dios, diciendo: Señor Dios Todopoderoso, que eres y que eras, te damos gracias porque has asumido tu gran poder y has comenzado a reinar. Las naciones se han enfurecido, pero ha llegado tu castigo, el momento de juzgar a los muertos y de recompensar a tus siervos los profetas, a tus santos y a los que temen tu nombre, sean grandes o pequeños, y de destruir a los que destruyen la tierra. Entonces se abrió en el cielo el templo de Dios. Allí se vio el arca de su pacto, y hubo relámpagos, estruendos, truenos, un terremoto y una fuerte granizada. Entonces aquí nos está hablando de quién va a reinar al final. ¿Quién va a reinar? Jesucristo, ¿no? Lo acabamos de leer, lo dice su palabra, así de fácil, así de simple. El único digno de abrir el libro es Jesús. El único que va a reinar es Jesús. Eso lo debemos tener muy, muy claro. Ahora vamos a hablar de la caída de Babilonia. Por favor, vamos a centrarnos en el capítulo 18, de ahí de Apocalipsis. Bien, nos han hablado en general el libro de Apocalipsis, del capítulo 18 nos habla de Babilonia. ¿A qué se refiere Juan cuando menciona Babilonia? Babilonia fue una ciudad, efectivamente, muy poderosa en su tiempo. ¿Sí, Alex? Ajá. Sí, al final. Y me imagino que viene por etapas, porque vamos a hablar, por ejemplo, ahorita que vamos a hablar de Babilonia, pues cómo se destruye la ciudad de Babilonia, qué representa y cómo se destruye, y me imagino que después vendrá el terremoto, ese terremoto que menciona Alex, que va a acabar pues con todo. Gracias. Eso es importante tenerlo en cuenta porque es parte de lo que va a ocurrir. Recuerden, habrá gente que diga: ay, no sé, se me hace medio imposible. También se te hacía imposible que tu hermano se curara. También se te hacía imposible que ese dinero que te hacía falta te llegara. También se te hacía imposible que si tu carro no funcionaba, de repente caminara. Eso también se te hacía imposible. Entonces, que no se te haga imposible que esto del terremoto que viene en Apocalipsis, que esto de las destrucciones que vienen, vaya a ocurrir. También se te hacía imposible que el Pachuca fuera campeón. Y ya ves. Bueno, vamos al capítulo 18. Ahí en general no nos vamos a tener todos los versículos, pero nos habla de la ciudad de Babilonia, de la caída de Babilonia. Y bueno, fue una ciudad que existió, fue una ciudad importante, poderosa, dominante, que llegó a conquistar de alguna manera a Jerusalén. Pero aquí Juan, más que eso, se refiere a Babilonia como un término. Esa ciudad de Babilonia fue una ciudad de un imperio inmoral, una ciudad perversa, donde había culto a los ídolos, saqueó Jerusalén, tuvo cautivo al reino de Judá. Fue el peor enemigo de los judíos, más aún que los filisteos. Pero en el Imperio Romano, por ejemplo, si vemos el inicio del cristianismo, el enemigo número uno del cristianismo en cuanto a imperios era el Imperio Romano. Y aquí Juan se refiere a Babilonia entonces como todos los enemigos de Dios. Babilonia es todos los enemigos de Dios, todos aquellos que están metidos en perversiones, en inmoralidades, en abusos, en gente que tiene tener cautiva a los hijos de Dios o a las personas, a la creación de Dios. Eso es a lo que se refiere Juan cuando habla específicamente de Babilonia en el libro de Apocalipsis. Y nos va a hablar de la destrucción completa de Babilonia. Nos hemos encontrado también con que, los comerciantes del Imperio Romano, al igual que lo hacían los babilónicos, pues explotaban placeres pecaminosos dentro de su sociedad. Eran comerciantes que abusaban de las condiciones de los contratos, en fin. Y curiosamente nos encontramos que al día de hoy se hace lo mismo, ¿no? ¿Se harán ese tipo de cosas aquí en México?
¿O es una ilusión? Ocurre, ¿verdad? También en México nos encontramos que existe Babilonia, o en otras partes del mundo, no lo dudo, pero nunca he estado en Pekín, entonces no podría afirmar que los chinos son corruptos. Hay notas periodísticas que nos van a decir que así es, pero nosotros que vivimos aquí en nuestro país sabemos cómo se las gastan nuestros gobernantes, algunos poderosos, que gustan de disfrutar de esos deleites que el poder y el dinero otorgan, que el poder y el dinero ofrecen. Esa es la Babilonia a la que se refiere Juan, y esa es la Babilonia que el Señor va a destruir. Y obviamente a quienes gustan de estos placeres de esta Babilonia, el Señor los va a reprender, el Señor los va a poner en su lugar. La gente que gusta de los derroches y deleites. Vamos por favor ahí en Apocalipsis 18:7, vamos a ver lo que dice la Babilonia. Ya estamos ahí en 18:7. Dice: en la medida en que ella se entregó a la vanagloria y al arrogante lujo, denle tormento y aflicción. Aquí ya nos está hablando de que la manera que vivió Babilonia, así es como se va a castigar, porque en su corazón se jacta: estoy sentada como reina, no soy viuda, no sufriré jamás, no veré llanto, dice en otras versiones. Y esto lo vemos, por ejemplo, con la gente pudiente, la gente poderosa, que cree que por tener mucho dinero está segura. ¿Sí? Los dueños de los grandes capitales, la gente que, no sé, posee un yate y aparte posee un avión y aparte posee propiedades en no sé cuántos lugares del país y hasta del mundo, descansan su confianza, su fe en lo que tienen, en esas riquezas. Su Dios es su dinero, es lo que han logrado acumular en toda su vida, honesta o deshonestamente. Pero esta gente que pone su vida, pone su corazón en los bienes materiales, en el dinero, pues está desagradando a Dios. Y como ya estamos en la parte final del libro, ya estamos en la parte final de la historia, pues es en ese momento cuando el Señor va a darles su castigo merecido. Todo eso que han acumulado, que han trabajado toda su vida para acumular, y toda esa riqueza o todas esas posesiones, ¡wow!, el Señor se las va a tirar en un segundo. Hay que tener mucho cuidado de qué lado del mundo estamos, ¿no? ¿A quién servimos? Y también a los gobernantes, a todos aquellos que mueven, que manejan el sistema financiero, el sistema del cual se desprenden los placeres y las distracciones que nos alejan de Dios. También esa gente va a sufrir su castigo. Esa es la gente que pertenece a Babilonia. Esos son los nuevos babilónicos. Babilonia jamás ha desaparecido. Roma jamás ha desaparecido. Solo que reitero, aquí Juan se refiere a Babilonia como aquel imperio inmoral, como aquella ciudad perversa, todo aquello que nos genera inmoralidad y perversión. Eso es Babilonia. Y claro, la caída del mundo impío afectará a todo el que disfrutó y dependió de su sistema. Eso lo debemos tener bien claro. Bien, vamos a adelantarnos ahora al capítulo 19, por favor. Bien, nos vamos a centrar en los en los versículos del 1 al 10. Dice: después de esto oí en el cielo un tremendo bullicio como el de una inmensa multitud que exclamaba: ¡Aleluya! La salvación, la gloria y el poder son de nuestro Dios, pues sus juicios son verdaderos y justos. Ha condenado a la famosa prostituta que con sus adulterios corrompía la tierra. Ha vindicado la sangre de los siervos de Dios derramada por ella. Y volvieron a exclamar: ¡Aleluya! El humo de ella sube por los siglos de los siglos. Entonces los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y dijeron: ¡Aleluya! ¡Aleluya!
Y del trono salió una voz que decía: alaben ustedes a nuestro Dios, todos sus siervos, grandes y pequeños, que con reverente temor le sirven. Después oí voces con el rumor de una inmensa como el rumor de una inmensa multitud, como el estruendo de una catarata y como el retumbar de potentes truenos que exclamaban: ¡Aleluya! Ya ha comenzado a reinar el Señor nuestro Dios Todopoderoso. Alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria. Ya ha llegado el día de las bodas del Cordero. Su novia se ha preparado y se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. El ángel me dijo: escribe, dichosos los que han sido convidados a la cena de las bodas del Cordero. Y añadió: estas son las palabras verdaderas de Dios. Me postré a sus pies para adorarlo, pero él me dijo: no, cuidado, soy un siervo común como tú y como tus hermanos, que se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Adora solo a Dios. El testimonio de Jesús es el espíritu que inspira la profecía. Entonces, vemos aquí como al principio de la lectura nos está hablando de que la gran Babilonia ha sido destruida. No más inmoralidad, no más perversión, no más distracciones. Dios ha triunfado. ¿Y quién se le va a alabar? A Dios. ¿Y qué papel va a tener Jesús? Va a reinar, Él va a reinar. Entonces, en el capítulo 19, en general, nos habla del triunfo de Dios sobre Babilonia. Es la culminación de la historia humana, ¿no? Nos habla ya de las bodas del Cordero. Nos explica, por ejemplo, de sus vestimentas. Lino fino y limpio, resplandeciente, que contrasta su atavío con el de la impureza de la gran prostituta, la gran Babilonia. ¿Sí? Son ropas sucias y ropas limpias, ¿no? Bien, vamos ahora por favor a Apocalipsis 20:15. Como les comenté, no estamos haciendo un análisis del libro de Apocalipsis, sino de los puntos importantes que el Señor nos ha querido mostrar. En el 20:15 dice: aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. Paz. Esto está fuerte, esto está duro. ¿A qué se refiere? Que Jesús va a tomar el libro de la vida. Magdaleno, sí está Magdaleno, ¿verdad? Margarita, también está Margarita. Y a ver, Bonifacio, no, pues Bonifacio no está en este libro, Bonifacio está en este otro libro. No, pues no, Bonifacio no va a entrar. Los que estemos escritos en el libro de la vida vamos a ser redimidos. Los que no van a ser enviados a la segunda muerte. ¿Cuál es la segunda muerte? Enviarlos al lago de fuego. Eso es lo que va a ocurrir cuando ya el Señor esté reinando. Abre el libro de la vida y va a ver nuestros nombres ahí. Los que ahí estemos vamos a pasar a disfrutar de la belleza de la Nueva Jerusalén. Y los que no estén ahí, pues ni modo, ¿no? Van a tener que pasar al lago de fuego. ¿Y quiénes van a estar ahí? Los que ya dijimos, los que prefirieron adorar a los placeres del mundo, a la gente que se dejó cautivar, que se dejó seducir por los placeres del mundo. Recuerden que nosotros tenemos la salvación. ¿Por qué? Porque hemos declarado que Jesús es el Señor. Hemos creído en nuestro corazón, sabemos que Dios lo levantó de los muertos, somos salvos por ello. Los demás no. Aquellos que se preguntan, que se cuestionan, es que ¿por qué Dios permite? Es que eso se me hace fantástico. Pues sorry, brother. Dice, y vamos a centrarnos ya en Apocalipsis. Mande. Somos salvos por gracia, claro está. El 7:14. 17:14. Y fieles. Le harán la guerra al Cordero. Sí. No, bueno, cuando me refiero a esto, sí, siempre me queda claro que somos salvos por gracia, ¿no? Pero estaba citando los versículos en Romanos que así lo mencionan, pero definitivamente somos salvos por gracia, no por nuestra decisión, sino porque Dios nos ha escogido. Y sí, efectivamente, el Apocalipsis 17:14 dice: le harán la guerra al Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes,
y los que están con Él son sus llamados, sus escogidos y sus fieles. Sus escogidos. Sí, esto nunca creo que esté de más que se mencione, que somos salvos por gracia.